Dice que fue, unos terroristas le dispararon. And that is the most important story of news of today. Dice, la historia que vamos a discutir no es esa, sin embargo, pero sí nos pedía que viéramos o escucháramos sobre las noticias que estábamos teniendo en este momento. Y ahí ya lo hicimos, ¿bien? Luego, en la página 92, que es la página que estamos viendo ahora, page 92, ahí la tengo, vamos a hacer el número uno. ¿Qué dice el número uno? Dead or alive. Dead or alive es, dice vivo o muerto. Claro que es al revés en inglés, es dead or alive, porque suena mejor que decir alive or dead. Por una cuestión fonética, escriben el dead primero. Como uno dice vivo o muerto, ellos dicen dead, muerto, or alive, o vivo. Bien. In the evening of 12 October 2011, a man walked into a London police station claiming he was suffering from amnesia. Dice ahí amnesia, ¿no es cierto? Amnesia. En la noche del 12 de octubre del 2011, un hombre, dice, entró caminando a una estación de policías a Londres, dice acá, clamando que él estaba sufriendo de amnesia. His name was Max Mercer. Su nombre era, ya, aquí tenemos todos estos verbos están en pasado, ya. Vamos a marcar que el hombre entró, dice acá, dentro de esta, caminando, caminó dentro de esta estación de policías y que el hombre, dice, era Max Mercer. Ahí está el nombre, Max Mercer. Ok, chicos. Bien, hay dos pasados tenemos, ¿no es cierto? Luego dice, he had gone missing dice 5.5 years earlier. He had gone missing. Él se había perdido. Miren, nosotros estamos hablando en pasado. Acá dice que él se había ido. Ese es más que pasado. O sea que ya él caminó, él era, pero acá él se había perdido. Gone missing es perderse, ¿no es cierto? Go missing es perderse, pero acá gone missing había perdido 5.5 years earlier. Decía 5 años y medio atrás. And he was officially declared dead. Acá dice declarado muerto. Ese declarado muerto, declared, está en pasado, ¿ya? Declared, declarado muerto, ¿ok? Entonces a admitir a otro estudiante que está entrando. Bien, tenemos entonces puros pasados. Dead, 1 year later. Y había sido declarado muerto 1 año después. Dice, now he had returned from the grave. Y ahora él había regresado. Este es otro tipo de pasado. Qué raro este pasado. Él había regresado de la tumba. Es como un pasado más potente aún. ¿Se dan cuenta? From the grave, saying he had no idea what had happened, que había pasado. Ese es un pasado perfecto, se llama, porque es mucho más anterior a lo que ya ocurrió. ¿Se fijan que el que está en verde perdón, el que está en azul es un pasado, que es un pasado simple, ¿no es cierto? Algo que ocurrió. Pero antes de ese pasado había ocurrido esto que está en rojo. Él se había perdido, él había vuelto de la tumba, él había pasado desde que desapareció. But within days the truth began to come out. Pero dice, dentro de unos días, la verdad, dice, comenzó a salir. Comenzó a salir. Dice, these were the known facts. Estos eran los hechos conocidos. Max Mercer was a former medical technician married to Ina. Era un técnico médico, dice, antiguo, dice acá de antes, dice, married to Ina, casado con Ina, a retired paramedic, una paramédico retirada. He had gone bike riding, él se había ido. Este es un pasado perfecto, ¿no es cierto? Porque es más allá del pasado. Él se había ido a andar en bicicleta on 29th April 2006, el 29 de abril de 2006. The next day, his wrecked bicycle was found. El siguiente día, su bicicleta rota, dice, fue encontrada, was found. Esto es pasado simple. Se encontró, ¿no es cierto? Was found in the sea,
en el mar at the bottom of a cliff, en la parte de abajo de un acantilado. A rescue operation began. Una operación de rescate comenzó, but Max was never found. Pero Max nunca fue encontrado. Bien, lo que está en azul, recuerden, es un pasado simple, algo que simplemente ocurrió. Y lo que está en rojo es un pasado mucho anterior al pasado azul. Es el pasado perfecto, lo que había pasado, lo que había regresado, lo que había hecho, lo que había ido. Seguimos. No one knew, nadie supo, that Ina was faking her mourning, que estaba fingiendo su viudez, and that Max was living, y que Max estaba viviendo in secret room hidden, en un cuarto secreto escondido, in their house, en su casa. So, what had in fact happened? Así que, ¿qué había en efecto pasado o de hecho pasado during Max Mercer's missing year, durante los años que se perdió Max Mercer? A few hours, unas pocas horas after Max had pushed, que después de que Max había empujado su bicicleta, his bike off the cliff, en el acantilado hacia abajo, dice Ina picked him up and drove him away. Ina lo subió, dice, lo subió y lo llevó lejos. Lo llevó lejos. Bien, lo subió a su auto, entonces lo recogió y lo llevó lejos. Vamos a ver. Luego dice, and then he went into hiding in the secret room. Y luego él se fue a esconder en el cuarto secreto. Meanwhile, Ina collected, mientras tanto, Ina recolectó over 2,050 pounds, sobre 250,000 libras, about 270 million pesos, alrededor de 270 millones de pesos chilenos, in life insurance payment, en pagos de seguro de vida. The Mercers did. Los Mercer, la familia Mercer, hicieron esto because they had heavy debts. Porque ellos habían tenido, they had debts, no, perdón, ellos tenían, dice aquí, no habían tenido, ellos tenían heavy debts, deudas muy grandes, that they couldn't pay, que ellos no podían pagar, no podían pagar. However, Max began feeling, sin embargo, Max comenzó a sentirse anxious, locked up, ansioso, encerrado, and he wished, y él deseaba, to visit his children, visitar a sus niños, who also believed, que también creían, that he was dead, que él estaba muerto. And so, y de esa manera, the Mercers came up, los Mercers se les ocurrió, with the idea, la idea, of faking his amnesia, de fingir su amnesia. Dice lo siguiente, it didn't work, esto no funcionó. Max and Ina Mercer were convicted. Max e Ina Mercer fueron encerrados, were convicted of fraud, por fraude, and sentenced y sentenciados to over 6 years in prison, a más de 6 años de prisión. Bien, ahí tenemos la lectura. Ya hicimos la traducción de la lectura rápidamente. Obviamente esto va a quedar grabado para que puedan ver el video más tranquilamente después si quieren para conocer cada uno del significado de estas palabras. Y dice lo siguiente, read the article and put the events in chronological order in your notebook. Dice, lee el artículo y pon los eventos en orden cronológico en tu cuaderno. Bien, acá tenemos entonces nuestro oraciones tenemos de la A a la F, de la letra A a la letra F, y son oraciones ya que nos cuentan la historia de Max e Ina, ¿no es cierto? Este matrimonio que fingió la muerte de Max para cobrar un seguro de vida para pagar sus deudas grandes. Y tenemos que ordenar en orden cronológico, o sea, en un orden que tiene que ver con el orden de tiempo, todos los eventos que ocurrieron. Para eso tenemos que saber cada una de las cosas que dice acá. Dice, Max and Ina were sent to prison. Max e Ina fueron enviados a prisión. La segunda dice, Max walked into a police station in London. Max caminó a una estación de policías en Londres. Bien. Max pushed his bicycle down a cliff. Max empujó su bicicleta bajo a un acantilado o acantilado abajo.
Max hid in a secret room. Max se escondió en un cuarto secreto. Ina picked Max up and drove him away. Ina recogió a Max y se lo llevó lejos. Ina received life insurance payments. Ina recibió pagos de seguro de vida. Bien, entonces vamos a partir ordenando en primer lugar las actividades de acuerdo a lo que corresponde. ¿Cuál creen ustedes que es la primera acción que ocurre en el texto de la página 92, que es la página que estamos trabajando ahora? ¿Ya? De acuerdo a lo que dice acá. Bien, vamos a buscar Max e Ina went to prison. Were sent to prison. Eso, ¿ya? Eso yo creo que está al final, ¿no es cierto? Finalmente vamos a escribir esto al final. Acá vamos a poner Max and Ina were sent to prison. Bien, pero nos faltan otros. Por ejemplo, Max walked into a police station in London. Max caminó dentro de una estación de policía en Londres. Where is that? ¿De dónde es eso? ¿En qué parte? ¿Está después del hecho de que Max, dice, e Ina fueron enviados a prisión? Que esto yo pienso que fue al final, ¿cierto? Todo esto fue en el pasado, pero tenemos que saber cuándo ocurrió. ¿Ya? Bueno, de todas las cosas, lo último que pasó, o sea, lo más cercano a nuestro presente, que es ahora, ¿no es cierto? Nosotros estamos en este momento en el ahora, now, pero esto fue lo último que pasó. Max e Ina, Max and Ina were sent to prison. Fueron enviados a prisión. ¿Alguna idea? ¿No? ¿Alguna idea de cuál es la primera de las cosas que ocurrieron en el texto? ¿Algún estudiante que tenga idea de lo que está ocurriendo acá? En el primer lugar, tenemos letter C, que Max empujó su bicicleta bajo el acantilado o acantilado abajo. ¿Eso sería lo primero que ocurre o no? ¿O hay algo que ocurre antes de Max? Vamos a poner esto por acá, ¿eh? ¿Qué sería lo primero que ocurre? Ya, en la letra C me dicen letter C, la letra C puede ser, pero antes de la letra C ocurre algo. ¿No? ¿Ninguna idea? Letter B, Max walked into a police station in London. Sí, exactamente. Max entró a una estación de policía en Londres diciendo que tenía amnesia, ¿no es cierto? Ahí está, entonces, la primera. Bien. Vamos con lo siguiente. ¿Cuál podría ser? Max pushed his bicycle down a cliff. Max hid in a secret room. Max, dice, Ina picked Max and drove him away. Ina received life insurance payments. ¿No? ¿No? ¿Nadie? Dicen ahí que me escuchan, no me escuchan muy bien algunos estudiantes. Bueno, ya chicos, entonces, tenemos Max hid in a secret room, Max picked Max and drove him away, Ina received life insurance payments. ¿No? ¿Nadie? ¿No? Está difícil esta actividad, parece, ¿ah? Ya. Bueno, de acuerdo a lo que estamos viendo y a lo que leímos, ya Max caminó dentro de una estación de policía en Londres. Eso, bueno, esto no está tan claro dentro del pasado, ¿ah? Debería estar más acá porque después lo llevaron preso, después de que entró a la estación de policía, así que esto sería acá, como decía su compañera, y lo primero que pasaría entonces sería la letra C. Eh, Ahí sí, por eso me decía la letra C, la niña, así que estaba muy bien. Y luego de Max hid in a secret room, Max Ina picked him away, and Ina received life insurance payments. Esto sería acá, ¿no es cierto? Letra F, que recibió Ina estos pagos de seguro de vida, fue lo último. And Max hid in a secret room, and Ina picked Max, ya.
Max hid in a secret room. Después de que tiró la bicicleta lejos, se supone que lo llevaron a un cuarto, ¿no es cierto? Y ahí estaría la actividad completa. Y por acá sería Max hid, Max se escondió en un cuarto secreto, in a received, exacto. Ahora estamos correctos de acuerdo a los hechos en orden cronológico. Estos serían el orden cronológico, no en el orden que están escritos ahí en el texto, ya ahí me confundí un poco, pero bueno, ahí estarían. Lo primero que pasó, como decía su compañera, Max pushed his bicycle down a cliff. Max empujó su bicicleta bajo un acantilado abajo. Luego Ina picked Max and drove him away. Ina lo recogió y se lo llevó lejos. Max hid in a secret room. Max se escondió en un cuarto secreto. Luego Ina received life insurance payments. Luego Ina recibió pagos de seguro de vida. Y luego Max walked into a police station in London. Max caminó adentro de una estación de policía en Londres, declarando que tenía amnesia, ¿no es cierto? And Max and Ina were sent to prison. Y Max e Ina fueron enviados a prisión. Ahí tendríamos entonces toda la actividad, ¿ya? Todo el texto en orden cronológico, que sería C, E, D, F, B, and A, que sería la C, la E, la D, la F, la B y la A. ¿Ya? Tratamos de ubicarlo en una línea así. Ustedes no tienen que escribir la oración, simplemente escriben las letras en una línea, que la pueden hacer así en el cuaderno, tiran la línea, ¿ya? Y escriben de la A a la B, perdón, de la A a la es de la C a la A, C, E, D, F, B, A, o C, E, D, F, B, A. Y ahí escriben todas las letritas, las escriben en esta flecha, ¿ya? Bien, aquí estamos. Ahí está la... Bueno, ahí ustedes ven cómo lo hacen en su cuaderno, ¿ya? Ahí escriben las letras. Bien, seguimos entonces. Ahí está. Bien. Continuamos entonces. Dice lo siguiente, después que tengamos leído esto, ¿ya? Y hecho también este orden de situaciones en orden cronológico, tenemos que pasar a la siguiente página, que es la página page 93, la página 93. Pero de la página 93 vamos a centrarnos en lo que les contaba durante el texto. Durante el texto nosotros leímos y encontramos una especie de pasado muy extraño, que es un pasado que va más allá del pasado simple. Por ejemplo, acá decía que se declararon muertos, ¿no es cierto? O declararon muerto a Max. Pero ahora él había vuelto de la tumba, o sea que ese había vuelto fue en un momento en que ya habían ocurrido cosas, pero este había pasado, había muerto, había hecho, es antes incluso, ¿ya? De el pasado simple que teníamos acá marcado en azul, ¿no es cierto? Por ejemplo, acá decía, dice, su bicicleta se había roto o fue encontrada, pero Max, antes de que la bicicleta fuera encontrada, se había ido a andar en bicicleta. Ese se había ido, si ustedes se fijan bien, es una especie de pasado que ocurre antes del pasado simple. Se llama pasado perfecto. Si lo ubicamos en una línea de tiempo, así, nosotros tendríamos, vamos a escribir el pasado. Por ejemplo, si yo ando en bicicleta, ahora, si estoy en presente, hay dos presentes, ¿no es cierto? Sería yo ando en bicicleta, que sería yo ando, a bike, y se usa para decir que yo siempre ando en bici, ¿no es cierto? I ride a bike, yo siempre ando en bicicleta. Ahora, si yo uso otro presente, que es el presente continuo, podría decir yo estoy andando en bicicleta y tendría que ir pedaleando al mismo tiempo que voy hablando, ¿no es cierto? I'm riding a bike. Ahora, existe otro presente, ya que es el presente perfecto. El presente perfecto quiere decir que también es presente y dice yo he andado. I have riding, pero acá no puedo decir yo he andando. Lo que tengo que decir, yo he andado en bicicleta. Para decir andado, tengo que usar una especie de pasado en presente para decir yo he andado, que es rode, ridden a bike, ¿ya? Y ridden se busca en la tercera fila. ¿Se acuerdan ustedes de las filitas de verbos que teníamos nosotros?
en la página 142, si no me equivoco, pero es al final del libro, ¿ya? Cuando decimos I have reading, reading, I have reading, la confusión. I have reading, así, reading, es yo he andado. Pero también está en presente, aunque suene como pasado, sigue estando en presente porque yo he andado hasta el día de hoy, ahora mismo que estoy hablando, yo he andado toda mi vida en bicicleta, o yo estoy andando en bicicleta, o yo ando en bicicleta. Cuando hablamos en pasado simple, ¿ya? Como lo que salía en el texto que acabamos de leer, yo tengo que decir yo anduve en bicicleta, que sería I rode a bike, ¿ya? El pasado participio es rode a bike, y vamos a escribir acá la palabra bike. Entonces ahí yo anduve en bicicleta, ¿cierto? I rode a bike. También puedo decir yo estaba andando en bicicleta, que sería I was riding a bike. Y también podría decir un pasado perfecto, ¿ya? Que sería más al pasado aún, que sería yo había andado en bicicleta. O sea, es como un pasado antes incluso de este. Disculpen, voy a hacer una línea curva. Antes de este pasado, que es yo anduve en bicicleta, ¿no es cierto? Tendría que decir yo había andado en bicicleta. ¿Y cómo quedaría el yo había andado? Si yo he andado, se dice I have ridden, tengo que decir yo había andado diciendo I had ridden. I had ridden a bike. Ya chicos, entonces tenemos estos presentes, yo ando en bicicleta, yo estoy andando en bicicleta, yo he andado en bicicleta, son todos presentes. Luego tenemos yo anduve en bicicleta, yo estaba andando en bicicleta y yo había andado en bicicleta. Este que estamos viendo acá es el que nos encerramos en rojo en el texto arriba. Yo había andado, o sea, antes de que anduve, había andado antes. ¿Se entiende? Bien, volvemos acá al texto del principio. Acá dijimos yo había vuelto, había pasado, había ido, ¿ya? Había empujado su bicicleta. Eso fue antes de que Ina lo recogiera en su auto y lo llevara lejos, ¿ya? Acá dice había en hecho pasado durante los años que Mercer estuvo perdido. Entonces, todo ese había es pasado participio, se llama, ¿bien? En nuestra página 93 de nuestro libro de El Estudiante encontramos arriba un título que dice Pasado Perfecto. No sé si lo están viendo. No sé si me pueden contar si están en la página 93 y lo están viendo. ¿Sí? ¿Pueden contarme si están viéndolo o no lo están siguiendo? El pasado perfecto de la página 93. ¿Sí? ¿Alguno de ustedes? Sí. Ya, genial. Dice, cuando hablamos de dos eventos en el pasado, podemos usar el pasado perfecto, ¿ya? Para dejar claro que pasó primero, o sea, más en el pasado aún. Como les decía, yo había andado en bicicleta, o sea, I rode a bike, yo anduve en bicicleta, I have ridden a bike, yo había andado en bicicleta. Dice, Max had gone missing. Miramos dentro del texto que acabamos de leer y dice que Max se había perdido en el 2016 and was officially declared dead 1 year later. Y fue, acá usamos el pasado simple, y fue oficialmente declarado muerto 1 año después. O sea que él había sido, se había perdido, fue antes de que fuera declarado muerto. ¿Ya? Usamos el pasado perfecto, dice, después dice de la palabra thinking, como think, decide, know, believe, forget or remember. Todos estos verbos tienen que ver con la función cerebral de pensar. O sea, el verbo think, pensar, decide, decidir, know, saber, believe, creer, forget, que es olvidar, y remember, que es recordar, todos tienen que ver con la memoria, ¿no es cierto? Cuando usamos esos verbos para decir lo que decidimos, creemos, pensamos, olvidamos o recordamos, siempre usamos el pasado perfecto. Para decir, por ejemplo, I thought, yo pensé que dice, we have decided to go to the cinema this evening. Yo creía o yo pensaba que habíamos ya decidido ir al cine esta noche. Ese habíamos decidido se usa por lo general, dice acá,
con verbos como pensar, con verbos como creer, como olvidar, como recordar. ¿Ya? Son dos reglitas. La primera es que lo usamos para eventos en el pasado que habían ocurrido antes de cosas del pasado, o sea, un super pasado. Y acá lo usamos para expresar cosas que pensamos, que decidimos, que creímos, que supimos, que olvidamos y que recordamos en el pasado. O sea, dice pensé, o yo creí, o yo recordé que había tal cosa. Ese que había siempre va a ser had. ¿Ya? Yo creí que tú habías eso. You had gone, que tú habías ido a tal parte. Ya, ese había es el had en inglés, ¿ya? Ahora, si ustedes van un poquito al libro de ejercicios en la página 79, vamos a encontrar un cuadrito en la página 79. Este libro de ejercicios es en blanco y negro y es rojo, pero si no lo tienen, nos conformamos con ver esto que está acá, que yo lo traje para ustedes. Acá lo recorté y lo pegué acá. Dice pasado perfecto. Aparecen las tres formas o voces, que es una la positiva, decir que sí, ahí está. Le hacemos la negativa, que es decir que no en inglés. Y tenemos la interrogativa, the questions, the interrogative form, la forma interrogativa, que es para hacer preguntas, ¿no es cierto? Y después las respuestas, que son las short answers. Short answers. ¿Yeah? Answers. Bien. Entonces dice, I had tricked everybody. Él había engañado a todo el mundo. Ese había engañado ocurrió antes de lo principal, ¿ya? O sea, he had come, o he came from London. Él se vino de Londres. And he had tricked everybody. Y él había ya engañado a todo el mundo, ¿ya? Eso es, había engañado. Aquí tenemos el había engañado. He hadn't tricked anybody. Él no había engañado. ¿Cuál es la diferencia en had tricked and hadn't tricked? La única diferencia es que acá está abreviado, la abreviatura del no. No, abreviado en inglés, es N apóstrofo T. ¿Ya? Así que escribimos N apóstrofo T es igual a escribir not. Por tanto, ahí dice, él no había engañado a nadie, dice acá. He had tricked anyone. Dice, had he tricked anyone? ¿Había él engañado a alguien? El had pasa antes del sujeto, acá, al principio, cuando está en una pregunta. Y luego tenemos las respuestas correctas. ¿Se acuerdan cuando nos preguntaban con do, que contestábamos yes I do, no I don't? Bueno, cuando te preguntan con had, tienes que contestar yes I had o no I hadn't. Lo mismo pasa si le preguntan a él, yes he had o yes no he hadn't. Puede ser yes he had, como dice acá, o no he hadn't, o no él no ha. O sea, ¿ha él engañado a alguien? Dice, sí, lo ha hecho, o no, no lo ha hecho. Bien, ahí aparecen otros ejemplos, ya que los pueden leer en la página 79, pero no vamos a profundizar tanto en eso, porque lo que nos interesa es hacer esta actividad que está acá. Página 93, actividad 1, dice, combine the sentences using the past perfect and adding any other words you need. Combina las oraciones usando el pasado perfecto y agregando cualquier otra palabra que tú necesites. ¿Ya? Miren, si se fijan en la siguiente actividad, acá tenían una oración que estaba en pasado, ¿no es cierto? Dice, the ship sank in the ocean. Dice, el barco se hundió en el océano. Y luego, después del punto, dice, the ship struck an iceberg. El barco chocó con un iceberg. Esa es una historia conocida, ¿no es cierto? Entonces dice, the ship sank after it had struck an iceberg. El barco chocó después de que había chocado con un iceberg. Entonces yo tengo que agregar había. ¿Cómo digo había en inglés? Había en inglés, ¿cómo se dice? ¿Alguien que ha estado escuchando un poquito la clase puede decirme cómo se dice había en inglés? ¿Alguien sabe? ¿No? ¿No? ¿Nadie? ¿Alguien que haya puesto un poquito de atención? ¿Alguien del curso? ¿No? ¿Nadie? Had. Had, excelente. Entonces, acá su compañera me dio la respuesta. Dice had, había en inglés es igual a decir had, ¿ya? Had. Escribió raro, ahora sí.
had. Ahí sí, había had. Entonces, el barco se hundió después dice que este había chocado con un iceberg. Había chocado con un iceberg. Ahora, lo que necesitamos hacer en la 1 es unir estas distintas oraciones. Por ejemplo, dice la letra A, we arrived at the station. Llegamos a la estación. The train already left. El tren ya se había ido. O sea, dice el tren ya ido, dice ahí. El tren already left. El tren ya se fue. Teníamos que escribir entonces, nosotros llegamos a la estación después de que el tren ya se había ido. ¿Cómo quedaría todo eso? Bien, para eso vamos a escribir lo mismo que está acá en la letra A. ¿Ya? Escribimos tal cual, que sería we arrive at the station, llegamos a la estación. Llegamos a la estación, eso lo escribimos abajo, sin el punto obviamente, porque vamos a hacer una sola oración. We arrive at the station. Pero vamos a escribir esto que sale acá. Después de que ¿de quién estamos hablando? Del tren. El tren lo vamos a cambiar. Para no mencionarlo... bueno, lo vamos a mencionar porque en realidad acá al principio no decimos el tren. Solamente decimos we arrived. Pero si lo quisiéramos cambiar, el tren equivale a decir it. Bien, el tren no es yo, no es ella. El tren es una cosa, por lo tanto equivale a decir it. Entonces vamos a tener dos opciones para escribir esta oración. Ya, el tren. Sin embargo, vamos a escribir después, eso lo agregamos, ahí está, after, y después escribimos todo esto. El tren ya se había ido. Already quiere decir ya. Así que esto que está aquí, que es el tren, que puede ser cambiado por el it, ya lo sabemos. Lo escribimos después del after, que quiere decir después. After, after. Y después de que el tren, ¿no es cierto? O it. Y después del it me sale arriba, que es el tren, tendríamos que escribir el have, ¿no es cierto? Nos falta entonces escribir had. Had already left. Súper bien. Entonces al final de esto tenemos claro que lo que tenemos que agregar es el after y el had a las oraciones, ¿no es cierto? Porque el sujeto está, podemos cambiarlo por it, en este caso, the train. Acá el que cambiaron por it fue el barco, ¿no es cierto? It, the ship, lo cambiaron por it, ¿no es cierto? Era lo mismo que decir ship, era lo mismo que decir it. En el de arriba, ¿ven? Acá lo mismo pasaba, podíamos dejar after it had already left o after the train had already left. Ya chicos, entonces, sabiendo esto, nosotros vamos a hacer la letra B. Dice, they climbed for 6 days. Ellos escalaron por 6 días. They reached the summit of the mountain. Llegaron a la cima de la montaña. Eso es lo que dice en la letra B. Entonces, habiendo hecho lo que está ahí arriba, ¿cómo tendríamos que escribir toda esta oración? ¿Alguna idea? Dice, ellos subieron o escalaron por 6 días, ellos llegaron a la cima de la montaña. ¿No? ¿Nadie? Ah, muy bien. Muy bien. After they... Muy bien. They climbed for 6 days after. Ellos subieron por 6 días después de que ellos habían llegado a la cima de la montaña. A lo mejor esta oración que está acá, ¿qué será lo primero que hicieron ellos? ¿Ellos subieron por 6 días o ellos llegaron a la cima de la montaña? ¿Cuál sería la... eh, esta vez parece que tenemos que escribir otra cosa, ¿no es cierto?
Porque si decimos eso, ellos subieron por 6 días después que ellos habían llegado a la cima de la montaña, es como que ellos habían llegado a esta cima de la montaña y después de haber llegado siguieron subiendo 6 días más, ¿no? ¿No? ¿Ninguna idea al respecto? Exacto. O también podríamos hacer lo siguiente, miren. Podríamos escribir que ellos habían subido por 6 días o habían escalado por 6 días después, o perdón, antes de que ellos llegaran a la cima de la montaña. Pero el antes se escribe de otra manera, ¿no es cierto? ¿Cómo se escribe antes en inglés? ¿Alguien que tenga un diccionario a mano? ¿O un diccionario electrónico mejor? ¿O algo que nos ayude a escribir antes? ¿No? Antes, excellent, before. Bien, obviamente para poder armar esta oración tenemos que borrar el puntito de ahí y vamos a escribir before acá. Before. ¿Y dónde escribo el had? Ellos habían subido por 6 días antes de que ellos llegaran a la cima de la montaña. ¿Dónde escribo el had? Acá dice ellos subieron. ¿Cómo digo ellos habían subido o ellos habían escalado? Si dice acá ellos escalaron. Quiero escribir ellos habían escalado. ¿Dónde escribo el habían? Excelente, muy bien. Es después del they. Ellos habían escalado. They had. Vamos a escribirlo con verde también. They had. Entonces, ¿qué pasa? Donde está el had, ocurre lo que había pasado antes. Ya, antes. Siempre had va a ser donde está el had, está el suceso, acción o evento que ocurrió primero. Ese es el que ocurrió primero y después está sin had lo que ocurrió después. Por ejemplo, en la 1, que era el ejemplo, dice, el barco había chocado un iceberg. Eso ocurrió primero y después se hundió. En la B dice, el tren se había ido y después llegaron a la estación. Acá dice, ellos escalaron por 6 días y después alcanzaron la cima de la montaña. ¿Ya? O sea, que antes de alcanzar la cima de la montaña, ellos escalaron por 6 días. Ahora dice lo siguiente, I didn't understand the project. No entendí el proyecto. I spoke to the teacher. Yo hablé con el profesor. Acá tenemos que escribir lo que ocurrió primero. ¿Ya? ¿Qué ocurrió primero? Dice, no entendí el proyecto, yo hablé con el profesor. Podría ser, no entendía el proyecto hasta que después de que hablé con el profesor, podría ser con el after o con el before. I didn't understand the project. No entendí el proyecto. I spoke to the teacher. Yo hablé con el profesor. O yo no entendía el proyecto. Dice, before I spoke to the teacher. ¿Cómo podríamos ordenarlo? O yo no había entendido el proyecto, dice, antes de hablar con el profesor. Yo creo que esa suena mejor, ¿no? Yo no había entendido el proyecto before I spoke to the teacher. Antes de haber hablado con el profesor. Esa podría sonar un poco mejor, ¿no es cierto? Bien, vamos a tratar de hacerla de la mejor forma que nos salga. Bien, ahí tenemos entonces I didn't understand the project, I spoke to the teacher. Serían las dos oraciones que tenemos que usar, ¿no es cierto? Yo hablé con el profesor, no entendí el proyecto. Y lo que deberíamos escribir ahora es, yo no había entendido el proyecto hasta que hablé con el profesor. Entonces, ¿qué sería lo primero que pasó? I spoke to the teacher, hablé con el profesor, o I didn't understand the project, o yo no entendí el proyecto. Yo creo que lo primero que pasó fue esto, que la persona no entendió el proyecto. Entonces, lo que teníamos que escribir acá es I didn't understand the project, que sería yo no había entendido el proyecto hasta que hablé con el profesor, ¿no es cierto? Ahora, ¿cómo quedaría eso? Yo no había entendido. Para decir había en negativo, ¿cómo lo usábamos? Para eso teníamos que ver esta negación en negativo. Y la negación en el pasado perfecto era con hadn't. ¿Bien? Era con hadn't. Ahí la tenemos.
Entonces, en vez de decir didn't, ¿ya? Yo no voy a decir didn't, voy a decir hadn't, ¿no es cierto? Yo no había entendido. Bien, entonces vamos a borrar el didn't y le vamos a poner hadn't. Ahí dice no entendí, pero le vamos a poner yo no había entendido, hadn't, ¿ya? Yo no había entendido. Ahora, understand, ahí dice yo no había entender. Yo no había entender. Tengo que cambiar el understand por entendido. ¿Cómo digo entendido en inglés? Si ustedes van a la página final de su libro de inglés, el libro del estudiante, van a encontrar las listas y van a encontrar la palabra understand en la letra U y van a ver que está en pasado simple y en pasado participio, ¿ya? Nosotros vamos a usar el pasado participio para decir entendido, understand. Y understand ya se conjuga en pasado, understood, understand. eh, es understood. Entonces, el understand lo vamos a cambiar por understood. Understood. ¿Dónde está? Lo borramos con understand y tenemos que escribir understood. Yo no había entendido. Vamos a escribir entendido. Aquí tengo, sí. Muy bien. O sea, understood. Ahí está. Yo no había entendido el proyecto. Y luego vamos a escribir understood the project. Understood the project. Y luego vamos a utilizar un conector acá que sería I didn't understand the project or hadn't understood the project. Hasta que, ¿cómo digo hasta en inglés? Hasta. ¿Alguna idea? ¿No? 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 ¿Nadie? Hasta, lo vamos a escribir que es bien especial. Until, muy bien. Until I spoke to the teacher. Muy bien. Entonces, ya tenemos otra modalidad de hacerlo, ¿no es cierto? I hadn't understood the project. Yo no había entendido el proyecto hasta que hablé con el profesor. Ahí tenemos entonces la letra C. Bien, acuérdense que ahí iba un negativo. Miren, en la letra D tenemos otro negativo porque dice He didn't finish the marathon. He trained for 6 months. Igual que el de arriba, dice él no terminó la maratón. Él entrenó por 6 meses. O sea que él no había terminado la maratón hasta que él había entrenado por 6 meses o él no había terminado la maratón antes de que él había entrenado por 6 meses. ¿Cómo quedaría el siguiente? ¿Alguna idea? ¿Cómo lo podríamos hacer? ¿A alguien se le ocurre una forma de resolverlo con todo lo que hemos hecho hasta el momento? ¿No? ¿Alguien del curso? Miren, tenemos la letra B, la letra C. Vamos con la letra D, dice, He didn't finish the marathon. Él no terminó la maratón. He trained for 6 months. Él entrenó por 6 meses. ¿Cuál sería lo correcto que deberíamos escribir acá? Vamos a borrarle el punto para que podamos escribir los conectores y hacer una oración coherente. Ahí le tenemos que escribir un conector seguramente. Y aquí dice he didn't. A lo mejor el didn't lo tenemos que transformar en un tiempo verbal, como el de arriba. A lo mejor ese finish le vamos a tener que cambiar algo, ¿no es cierto? ¿Cómo quedaría entonces la letra D? Dice, ¿no? ¿Cómo quedaría acá? ¿Alguna idea? Parece que escuché ahí a una niña del curso que dijo la respuesta. Excellent. He hadn't. Él no había. Y ahí dice, él no había terminar. ¿Qué le faltará a terminar para ser no había terminado? ¿Qué le faltará? A finish. ¿Qué habrá que agregarle a finish para que sea no había terminado la maratón? ¿No? ¿Nada? ¿Qué podríamos agregarle a finish para que sea terminado y no sea él no había terminar, sino que sea no había terminado? Excellent. Muy bien. Él no había terminado la maratón.
él entrenó por 6 meses. ¿Qué palabras tendríamos que usar acá? Antes que, después que, o hasta que. Él no había terminado la maratón hasta que él entrenó por 6 meses, o antes que él entrenara por 6 meses, o después de que él entrenara por 6 meses. ¿Qué palabra nos serviría acá? Hasta. Sería entonces, esa palabra es, hasta es until, ¿no es cierto? Until he trained for 6 months. Que él entrenó por 6 meses, ¿no es así? Hasta. También hay otra forma de decirlo, que es till, que también la pueden encontrar. Puede ser until o till. Bien, till. Ese till es opcional ya, porque es más cortito, es más informal. Till he trained for 6 months. O sea que él no había terminado la maratón hasta que se puso a entrenar o hasta que él entrenó por 6 meses. La última dice, you studied for weeks. Tú estudiaste por semanas. The exam was canceled. El examen se canceló. Ah, ¿cómo te diría esta oración para que estuvieran? Dice, tú estudiaste por 6 semanas. El examen fue cancelado. ¿Cómo quedaría al final? ¿Cómo escribiríamos algo que tuviera sentido? Yo creo que lo que pasó primero acá es lo siguiente. Él estudió, ¿no es cierto?, por 6 semanas y el examen fue cancelado después de eso. O sea, ¿cuál tendría que estar en pasado perfecto? ¿Cuál de los dos? El examen fue cancelado, fue lo más reciente, ¿no es cierto? Eso ocurrió, por ejemplo, ayer, pero él había estudiado por semanas. Entonces tenemos que decir, él había estudiado por semanas. Recuerden que la mecánica de esto es identificar primero qué cosa pasó primero, qué cosa ocurrió antes, ¿ya? Por ejemplo, ¿se acuerdan que la primera, eh, el barco chocó con un iceberg y después se hundió? En la letra B dice acá que ellos habían llegado, perdón, el tren se había ido y ellos antes habían llegado, después llegaron a la estación. Acá dice que ellos habían escalado por días antes de que llegaran a la montaña. Esto pasó después. Acá dice que ellos no habían ganado, perdón, no habían entendido el proyecto hasta que habló con el profesor, que pasó después. Acá él no había nunca terminado la maratón hasta que entrenó por 6 meses. ¿Ya? Acá dice que esta persona había estudiado por semanas hasta que el examen fue cancelado. Entonces, ¿cómo quedaría studied? Dice, tú estudiaste por semanas. ¿Cómo quedaría esto en pasado? En pasado perfecto, obviamente, le falta el perfecto, el había. ¿Cómo quedaría? ¿Dónde quedaría el había? ¿Había estudiado por semanas? ¿Cómo sería ese había? ¿No? Ah, Excellent, muy bien. Tú habías estudiado por semanas y luego dice el examen fue cancelado. ¿Cómo unimos después el examen fue cancelado? ¿Qué palabra? Lo que se les ocurra a ustedes. Puede ser cualquiera, no solamente las que hemos escrito ahí. You had studied for weeks. Tú habías estudiado por semanas. Ese está bien el estudiado. Y dice acá por semanas. El examen fue cancelado. Puede ser antes de que el examen fuera cancelado, después de que el examen fuera cancelado o hasta que el examen fuera cancelado. ¿Tiene idea? ¿Alguna idea? ¿No? Before. Before, excellent, muy bien, muy buena idea. Before es, dice, before, antes que el examen fuera cancelado, ¿no es cierto? Before the exam was canceled. Ahí está, ¿ya? Porque lo primero que pasó, igual que en esta que escribimos before, acá dice que habían escalado por 6 días y después lo que ocurrió fue que llegaron a la montaña. Acá pasó que la persona había estudiado por 6 semanas, antes, o sea, después, el examen se canceló. Ya chicos, entonces tenemos estos ejercicios que me los ayudó a hacer una niña del curso, ya, la felicito porque me ayudó mucho, y tenemos acá escritas todas las respuestas. Sin embargo, las tareas no son solamente estas, ¿ya? Nosotros vamos a tener que hacer
una tarea voluntaria que se las voy a enviar ahora mismo. Esta tarea voluntaria les ayuda a acumular una estrellita para subir sus notas en los formularios, que son las notas que se registran finalmente en el trabajo. Y también una tarea obligatoria que está relacionada con esto también. ¿Ya? Así que les voy a mandar primero la tarea voluntaria. Antes de mandar las tareas, les voy a mandar entonces, vamos a tomar la asistencia, que es muy importante. Así que voy a nombrar yo a los estudiantes que están acá presentes y los voy a nombrar para que queden grabados en la clase del día de hoy. Vamos con Abigail Santibáñez, Ágata Rapimán, Aileen Aguad, Amanda Letelier, Benja Muñoz, Byron Mesa, Cristóbal Ampuero, Daniel Berríos, Diego Barriga, Francisca Giselle Serrano, Francisco Lillo, Jade Abril Catalán y Valentina Salazar, Josefa Belén Fuentes, Lorenzo Camus, María Ignacia Toledo, Nicolás Bravo, Steven Acevedo y Juliana Martínez, si no me equivoco. Ya chicos, entonces tenemos la lista pasada. Vamos a enviar ahora la tarea.